Vamos con Amos García, que está con nosotros, jefe de la sección de epidemiología del Gobierno de Canarias. Amos, están llegando muchísimas preguntas, como cada tarde, como cada vez que viene. Ahí ven nuestro número de WhatsApp, nos pueden escribir y vamos con la primera, ¿te parece? Rebeca. Porque hay muchas dudas todavía. A ver, Juan Manuel de Gran Canaria, buenas tardes. Quisiera preguntarle si limpiar el piso, el mobiliario de la casa, así como las cortinas con una máquina de vapor, es efectivo para eliminar el virus. De la misma forma, limpiar el piso con agua caliente si refuerza la descontaminación. Esto lo está haciendo mucha gente, limpiar con agua ardiendo, caliente. Sí, yo refuerzo la idea de que lo mejor para eliminar al microorganismo es desinfectar. Y para eso la lejía es un instrumento poderosísimo, que nos deja perfectamente desinfectadas las superficies comunes. ¿Con agua y lejía nada más? Perfectamente, con agua y con lejía simplemente. Y sí quisiera reforzar una idea, que lo básico, lo fundamental es el lavado de manos. Esa es la clave de la actuación frente al COVID-19, el lavado de manos, porque las superficies contaminadas, si las tocamos con las manos limpias y automáticamente no las volvemos a lavar, va a dificultar el hecho de transmitir la infección a mi persona, que se realiza fundamentalmente porque me lleve la mano contaminada a la cara. Hay un vídeo que está circulando por ahí, se ve una botella de 1,5 litros de agua, se sacan 2 jeringuillas de agua, pero se introducen a su vez esas 2 jeringuillas con lejía. Ese cóctel, de esa cantidad de agua con esas 2 jeringuillas de lejía, son suficientes, dicen, para desinfectar la casa, para desinfectar lo que queramos. Desde luego, usando la lejía de manera habitual, como se usa en un domicilio para desinfectar cualquier ámbito que requiera esta actuación, es perfectamente válida para eliminar el microorganismo. Y todos tenemos lejías en casa. Maripino nos manda una pregunta en vídeo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maripino desde Gran Canaria y me gustaría hacerle la siguiente pregunta al doctor. ¿Qué protocolo se va a aplicar a las embarazadas que están en casa y que estén ya próximas a dar a luz? Muchas gracias. Muchas gracias, Maripino, por la pregunta. A las embarazadas, la población de mujeres embarazadas tiene un cierto perfil de riesgo en tanto en cuanto son inmunodeprimidas. Pero en cualquier caso el protocolo que se les va a aplicar es el mismo que se le va a aplicar a cualquier persona que tenga algún determinado perfil de riesgo. No significa necesariamente que haya que realizar actuaciones muy especiales, en tanto en cuanto, siendo negativo, el camino a seguir es el que marque la realidad objetiva de las necesidades de atención sanitaria. Repito, es cierto que las embarazadas forman un cierto perfil de riesgo de estar inmunodeprimidas, pero en cualquier caso lo importante es que estén o no infectadas y la clave va a estar en ese elemento. Si están infectadas, lógicamente el protocolo va a ser distinto que si no estuvieran infectadas. Muy bien, bueno, se sabe, otra pregunta vía WhatsApp, si esta enfermedad puede dejar secuelas pulmonares, si se es positivo, se crea inmunidad al pasar la enfermedad. Son 2 preguntas que envía a un mismo espectador. Sí. Esta es importante, ¿deja secuelas pulmonares? En principio depende del proceso o de la gravedad del cuadro que ha tenido. La forma grave de cursar en el ámbito pulmonar es en forma de neumonía y de esa perspectiva el proceso de curación puede estar limitado básicamente en cuanto a la posibilidad de evolución que tenga el cuadro que presenta el sujeto. En cualquier caso, lo lógico, lo razonable es que desde un momento en que uno sea ya negativo y haya superado clínicamente el cuadro, quede razonablemente bien. Bien, y eso, si se crea inmunidad una vez se ha dado positivo. No hay evidencia todavía que nos aclare si va a crearse inmunidad una vez que se ha pasado la infección. Pero hay indicadores indirectos que nos demuestran que estamos ante un microorganismo que llega a una población virgen. Nadie, como es nuevo, nadie ha tenido ningún recuerdo de contacto previo a ese microorganismo, por lo cual toda la población es susceptible. Conforme vayan habiendo menos susceptibles porque hay un mayor número de población infectada, es razonable pensar que se vaya a crear una cierta inmunidad natural, que vaya posibilitando que el mismo microorganismo se vaya adaptando y vaya perdiendo virulencia. Eso es un elemento, una hipótesis de trabajo bastante razonable. No está clara la situación, pero sí hay indicadores que nos permiten pensar que un cierto perfil de inmunidad natural sí que se crea. Vamos con otra vía vídeo, Nuria, desde Tenerife. Hola, buenas tardes, soy Nuria desde Tenerife. Mi pregunta es sobre el uso de la mascarilla.
Me gustaría conocer lo que realmente ha dicho la OMS sobre su uso. Muchas gracias, buenas tardes. Uy, buena pregunta, porque es que con esto sí que hay muchísimas dudas, de verdad. ¿Hay que llevar, no hay que llevar? A ver, Amos. Sí, muchas gracias, Nuria, por su pregunta. Vamos a ver. Perdona, porque es que en algunos países es obligatoria la mascarilla. Sí. Lo han dicho las autoridades. Aquí no. No, yo vuelvo a repetir lo que he dicho en muchas ocasiones. Las mascarillas que realmente evitan que yo me infeste son las que tienen factores son las que tienen filtros, FP2 o FP3, que son las que se usan en el ámbito sanitario, que evitan que los sanitarios se puedan infectar cuando están atendiendo a un positivo. Las mascarillas de tela, que son las que se ven normalmente por la calle, no evitan que yo me infecte. Lo que conseguimos es que si yo estoy infectado no le transmita el problema a otras personas. Esa es la función que tiene ese tipo de mascarilla, no tiene otro. A mí no me va a impedir que yo resulte infectado si tengo esa mascarilla simple de las que venden usualmente en farmacia. Eso es porque vemos a tanta gente por la calle con mascarilla que ni siquiera sabe si es positivo, que a lo mejor está bien, está sano, y lo llevan. Yo espero creer porque es la única lógica que tendría esa situación, que está en función de que tienen miedo o no tienen la certeza de que estén infectados y procuren no infectar a los demás. Es lo que trato de comprender de esa situación. Pero aún así sigue habiendo dudas porque fíjese lo que pregunta Esther desde Las Palmas. Dice, ¿los empleados de supermercados, los charcuteros, los carniceros, tienen que usar mascarillas? Tienen que usarla en función de la posibilidad de que alguno esté infectado, si no, no tiene mucho sentido el uso de mascarilla. Y el uso de guantes, yo no paro de repetir que el uso de guantes está bien, pero no puede dar una falsa sensación de seguridad, porque los guantes se contaminan también. Y desde esa perspectiva, mucho más que guantes, yo me fío del lavado de manos, del lavado de manos y del lavado de manos. El uso de guantes, como repito, tiene la posibilidad de que dé lugar a contaminaciones, y si luego me lavo las manos, incluso con los guantes puestos, vale, pero que no nos dé una falsa sensación de seguridad, porque, repito, tiene esas claras limitaciones. Se pueden contaminar como una mano que no ha sido lavada. Perfecto, vamos con otra. ¿Es tan fácil la transmisión? Le pregunta Iván desde Tenerife. Dice, con tanta información parece que está todo infectado y te genera también incertidumbre y miedo. Todo infectado. Fíjate, hay algunos países que las estrategias de intervención contra el COVID-19 pasan por no hacer nada, que se infecte la mayoría de la ciudadanía, y así de esa manera se va adquiriendo esa previsible inmunidad natural que había comentado. Boris Johnson, el primer ministro británico, vamos a crear inmunidad de grupo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esa estrategia? Nos olvidamos de los vulnerables, nos olvidamos de las personas mayores, que ellas tienen necesariamente que fallecer en el camino. Hombre, no me parece que sea como línea estrategia ante una situación como esta, no me parece nada razonable. Lo razonable es ser consciente de que en estos momentos la información epidemiológica de la que disponemos es la del número de hospitalizados y derivado de las complicaciones y del número de fallecidos, que esa es una información valiosa, pero que es cierto que hay muchos portadores asintomáticos por ahí que no están identificados. Veamos eso también con ciertas perspectivas, porque los estudios o la evidencia científica disponible realizada en China fundamentalmente, que lógicamente es el país donde se ha podido estudiar mejor este microorganismo y su impacto sobre la sociedad, nos demuestran que el papel que desempeñan los portadores asintomáticos como transmisor de la enfermedad es muy bajo. Muy bajo. Desde esa perspectiva, lo importante es ser consciente que los principales transmisores son las personas infectadas cuando tienen síntomas, y cuando más gravedad tengan esos síntomas, más capacidad de transmisión del problema tienen. Más podrán infectar a otras personas, ¿no? Hasta un 60 veces más que cuando los cuadros son leves. Son leves. Importante. Bueno, hay muchos expertos que están diciendo que el pico de la pandemia aquí en Canarias va a llegar en los próximos días, incluso esta semana. Es posible, es posible. Si te acuerdas, Rebeca, la semana pasada comenté que a lo largo de la semana pasada íbamos a seguir el aumento del número de casos, pero que era previsible que en esta semana eso se ralentizara y que incluso viéramos algo de luz al finalizar los primeros 15 días derivados del aislamiento a consecuencia de la declaración del estado de alerta. Es posible que veamos el pico, hay indicadores favorables en ese sentido, pero a mí me gustaría reforzar una idea, que llegar al pico no significa acabar el problema. Llegar al pico
significa que luego tenemos que bajar la montaña, tenemos que bajar de ese pico hacia abajo. Y ese es un proceso que también puede ser arduo y complicado. Hay muchas personas que les gusta la montaña y les encanta subir y le tienen más miedo a bajar. Y la bajada del pico ese va a significar que tengamos que seguir estableciendo medidas. Eso debe de verse así, porque no llegar al pico significa adiós al problema. Más pronto que tarde se va a llegar a ese tratamiento. Sí, desde luego los tratamientos están ahí, están a punto de caer, y además tratamientos que son muy prometedores, y con en principio la información disponible nos indica que están muy próximos y además van a ser tratamientos de calidad. Y la vacuna, que es instrumento clave para controlar el problema, también está ya en líneas avanzadas, algunas de ellas francamente prometedoras. Pero el proceso de una vacuna además requiere, las vacunas son de los instrumentos los que más hay que garantizar la seguridad del producto, y en los que se garantiza la eficacia y la seguridad, por lo menos un año, un poco más, vamos a tener que esperar para ir por ahí. Entre 12, 16, 18 meses, ¿no? Habrá por ahí, para que se comercialice ya, ¿no? Efectivamente. El confinamiento va a durar todo el mes de abril, como ya ha apuntado Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, que sería fundamental. ¿Usted lo cree así también? Yo lo que creo es que el confinamiento tiene que durar lo que sea conveniente que dure. Y desde esa perspectiva, la información, conforme vayamos obteniéndola y en la calidad que la vayamos obteniendo, nos irá encaminando sobre qué líneas maestras hay que seguir. El mes de abril, el puente de mayo, nos vamos al 5 de mayo. Ya decía Sabina quién nos ha robado el mes de abril. En cualquier caso, lo que es evidente es que, como muy bien ha dicho el profesor Lluís Serra, el fin del confinamiento no será de un día para otro, será gradual, y posiblemente se vaya realizando o abriendo determinadas actividades y otras seguirán estando no abiertas. No puede ser gradual de un día para otro, de repente a pasar de un punto al contrario. Será poco a poco, y sí parece razonable que empezaremos a respirar algo más, posiblemente ya a lo largo de mayo. En mayo, ¿no? En mayo. O sea que abril, confinamiento es lo que toca, pero es que es la mejor medida. Ante la inexistencia de vacuna, lo mejor, quedarse en casa. Yo prefiero decir que vamos a esperar a ver qué pasa después de los 15 días, pero que es bastante probable que haya que seguir arbitrando medidas si lo que queremos es darle un hachazo importante a la expansión del COVID-19, que es lo que queremos. Es lo que queremos.